Bien, en el segundo problema lo que teníamos era no una cuestión de cuánta plata tenía, sino que teníamos que pensar eh, el problema en fracción. Decía que gastaba una cantidad determinada del combustible en la primera etapa, tenía que gastaba una cantidad determinada de combustible en la segunda etapa y gastaba una cantidad determinada de combustible en la tercera etapa. Yo no me acuerdo bien porque en ese momento hice el problema y suponía que no íbamos a tener esta clase de inconvenientes, pero supongamos que decía que en la primera etapa había gastado tres cuartas partes del tanque. Insisto, me lo estoy acordando estoy intentando acordarme de memoria cómo era el problema. En la segunda etapa, esto en la primera etapa. En la segunda etapa había gastado dos tercios del tanque y en la tercera etapa, supongamos que hubiera gastado un tercio del tanque. La tercera etapa. Lo que me preguntaba era si había gastado, si había tenido que cargar combustible en alguna de las etapas, si había tenido que parar, si era eso, en qué etapa había tenido que parar, en qué etapa había gastado más y si había llegado a consumir dos tanques de combustible. Para saber si había tenido que cargar combustible, lo que teníamos que hacer es sumar lo que había gastado el tanque, es decir, tres cuartos más dos tercios más un tercio. ¿Cuánto me da esto? Lo que voy a hacer es buscar el denominador común. En este caso tengo entre el 4 y el 3. Entre el 4 y el 3 el denominador común es el 12. ¿Sí? Busco el MCM. Ahora me fijo para sumar. ¿Por cuánto multipliqué al 4 para llegar al 12? Lo multipliqué por 3, entonces al 3 lo multiplico por 3, entonces me queda 9. Al 3, ¿por cuánto lo multipliqué para llegar al 12? Lo multipliqué por 4, entonces al de arriba al 8, al 2 lo multiplico por 4 y me da 8. ¿Por cuánto multipliqué al 3? Lo mismo que hoy, por 4, entonces multiplico por 4, me queda 4. Sumando los numeradores, me va a quedar 9 más 8, 17. 17 más 4, 21. 21 sobre 12. Eso es o sea, con esto podría responder la segunda pregunta. ¿Por qué? La segunda pregunta, la de si consumió dos tanques de nafta. Para que consumiera dos tanques de nafta, la cantidad que yo tengo que ver o tengo que comparar es si 21 sobre 12 es mayor o es menor que 2 enteros. ¿Cómo comparábamos esto? Teníamos varias formas de compararlo. Uno de los métodos era lo que les había contado, el método Salvioli, que era multiplicar 21 por 1 y lo poníamos acá abajo, 2 por 12 que me da 24, lo ponemos acá abajo y ahora comparo estos dos números. Como el 24 es más grande que el 21, entonces el 2 es más grande que el 21 sobre 12. Como el 2 es más grande, no llegó a consumir dos tanques de combustible. Ahora vamos a ver, para responder la primera pregunta, a ver si consumió más de un tanque. Entre estos dos, ¿sí? Que sería entre la primera y la segunda etapa, ¿cuánto consumió? 9 más 8, 17. 17 sobre 12. Ya consumió más de un tanque acá. Es claro, ¿por qué? Porque esto es más grande que un entero. Un entero es 12 sobre 12. Esto es mayor que un entero. Por lo tanto, tuvo que haber cargado combustible en la segunda etapa, porque en la primera etapa la fracción es más chica que un entero. Tuvo que haber cargado en la segunda etapa. Y para saber en qué etapa consumió más combustible, lo que tengo que fijarme es cuál es el numerador más grande. Yo tengo las tres fracciones acá para poder comparar. La primera etapa gastó 9 de 12, en la segunda etapa gastó 8 de 12, en la tercera etapa gastó 4 de 12, por lo tanto en la primera etapa fue en la que más gastó. Muy bien, espero que hayan entendido, chicos.